dan datos muy interesantes, mi estimado José Luis, sobre el desarrollo económico registrado a últimas fechas en las diferentes zonas del país, norte, centro y el sur del país, y brinca mucho. ¿Cómo el sur está creciendo muy rápidamente comparado con los demás? Fíjate que hay que recordar que en el contexto tradicional de la evolución de la economía, el norte, bueno, siempre lo entendemos como un lugar pujante, próspero, en donde han dejado en su territorio atrás a la pobreza extrema. Luego está la otra que mencionabas, el centro norte, que tiene una dinámica algo similar a la del norte. Luego está el centro, que es donde está el Valle de México y que ha registrado históricamente un dinamismo menos notable que el norte y que el centro norte. Y efectivamente, Eduardo, llega el sur. Y el sur nos dio la gran sorpresa. El Banco de México emitió cifras muy interesantes este viernes pasado y nos da la gran sorpresa de su reporte trimestral, en donde lo que nos indican es que el sur, Eduardo, es la región que más dinamismo presentó durante el primer trimestre de este año, con una tasa de crecimiento del 1.2% en relación con el último trimestre del año pasado, según estas primeras estimaciones. Creo que es importante destacar que la región que menos dinamismo registró fue el centro norte, donde está ubicado el estado de Guanajuato, y de cierta manera hay que recordar que en este primer trimestre del 2021 se presentó un recrudecimiento de la pandemia en el 2020, lo que condujo a una implementación de nuevas restricciones, pero también en este 2021 hubo disrupciones muy importantes en el suministro de insumos industriales, particularmente, Eduardo, en la industria automotriz. Este problema que ha habido con los chips, que no ha permitido en América del Norte la producción plena de la industria automotriz, pero también hay que recordar que el clima, y se comentó mucho cuando cerró o cuando tuvo problemas de suministro eléctrico, sobre todo el estado de Texas, en Estados Unidos, hubo interrupciones transitorias en el abasto de gas natural y de electricidad a mediados de febrero, sobre todo en la región norte del país. Este crecimiento, Eduardo, de acuerdo a la opinión del Banco Central, pues ha anticipado que aquellas entidades federativas donde ya se ubican los principales proyectos de infraestructura pública en desarrollo, pues ya empiezan a notar que sí inciden en el crecimiento económico, y me refiero a las inversiones en el Istmo y sobre todo también en el Tren Maya. Se ven signos de recuperación, y te comento que en este estudio, en el primer trimestre de este año, el índice de actividad en el sector turístico mostró también un mejor desempeño en la región sur que en la región centro, en lo que concierne a la llegada de pasajeros en aeropuertos y del número de cuartos ocupados. Que sigue siendo muy bajo comparado con antes de la pandemia, también hay que aclararlo. Sí, no estamos regresando, y es una muy buena aclaración. Hay que recordar que la economía cayó 8,5%. No estamos regresando a crecimientos previos a la pandemia. Pero lo bueno es que ya para octubre de este año nos dicen en la mañanera vamos a estar a los mismos niveles de antes de la pandemia, ¿no? Pues mira, es muy difícil que eso suceda. La realidad es que vamos a estar a niveles previos a la pandemia, más bien hacia finales del año que entra. Pero siendo optimistas. Sí, siendo optimistas. Ahora, regresando al sur-sureste, no cabe duda que el sector turístico ha tenido una gran explicación. El incremento, por ejemplo, del aforo permitido en los hoteles, que subió del 60 al 70% en enero de este año, explica por qué también la reactivación del sector turístico ha sido muy importante en el sur. La mayor frecuencia de vuelos domésticos y las tarifas de hospedaje, Eduardo, que han sido mucho más competitivas para los consumidores, han sido pues elementos positivos para la recuperación de esta parte del país. Pero yo te diría que más que nada se llama Dos Bocas, Tren Maya y Transpacífico. Esos tres elementos son los que explican el crecimiento del sureste de México sobre cualquier otra cosa. El grueso de la inversión pública en este país ahorita se está yendo a Oaxaca, se está yendo a Chiapas, se está yendo a Tabasco, se está yendo a Yucatán, a Campeche y a Quintana Roo.
Sin duda, y precisamente tal como lo señala este estudio del Banco Central, a pesar del mejor desempeño relativo estimado para el sur en el primer trimestre del 21, en esta región continúa el peso de los proyectos que tú precisamente acabas de señalar, Eduardo. Luis Ernesto. Sin embargo, yo creo, y aquí estoy seguro que José Luis va a estar de acuerdo conmigo, particularmente porque él es de Guanajuato, una de las cosas que vamos a observar en el segundo trimestre y posteriormente es la recuperación económica de la industria de transformación automotriz, etcétera, el volumen de ventas que está incrementándose, producto del crecimiento de los Estados Unidos. Lo que vemos hoy es una proyección de crecimiento para Estados Unidos del 7%. Ya están hablando de una tasa de crecimiento del 7% este año. El jalón de demanda está permitiendo que la parte centro-norte de México esté empezando a recuperarse muy rápidamente, porque lo que está haciendo es simplemente utilizando capacidad instalada para volver a impulsar la producción. Eso casi puedo apostar que cuando veamos el reporte del segundo trimestre y del tercer trimestre de esta misma institución, vamos a notar la diferencia. Los sectores que van a estar creciendo, las áreas geográficas, van a ser la zona, como ahora se le conoce, bajío centro del país, y el norte, que es la frontera. Y va a seguir creciendo el sur-sureste por los proyectos que mencionamos. El gran riesgo es qué pasa con el turismo, dado el repunte que estamos observando hoy de COVID-19 en Quintana Roo y en Yucatán, que también ya empieza. Y creo que este va a ser el gran problema para ellos, es para que se mantengan los retos de crecimiento a los que hizo mención José Luis. La parte turística es fundamental, tanto en Quintana Roo como en Yucatán, y hoy estamos viendo ya el repunte por haberse descuidado en las medidas que estamos platicando. Ese subirle al 70, al 80% en muchas cosas está causando eso. También en Los Cabos, entre paréntesis, en la parte de la California Sur. Hay que preocuparse de esto, ¿no? Porque genera mucho empleo para mucha gente en esas regiones. Kenia. A ver, estaba viendo el documento que nos permite José Luis analizar, y la verdad es que está algo preocupante, José Luis, y es que en el mejor de los casos se regresa a un 70-80%, está bajísimo, o sea, el golpe, digamos, la caída del índice de los, digamos, de las llegadas de pasajeros a los aeropuertos es brutal. A ver, ojalá lo podamos, digamos, cuando menos visualizar. Está en un 100%, caen a un menos de un 20% y luego empieza a subir, digamos, ¿no? En términos de visita de los, pues del arribo de los pasajeros, y esto, el escenario es terrible. Esto es en todo el mundo. Hoy se anunció que el mes pasado en Estados Unidos poco más de 2 millones de personas volaron, que es el mayor número desde que inició la pandemia. Pero también se anuncia que, por ejemplo, American Airlines está cancelando vuelos porque no puede conseguir a la gente, porque corrieron a tantos, y ahora que quiere recontratar, mucha gente ya no quiere regresar por el mismo sueldo o porque agarraron otra chamba, y no es fácil contratar personal para la industria del transporte aéreo, porque hay que capacitarlos. Entonces, está cancelando American Airlines, no sé, cientos de vuelos diarios, hasta anunciar lo contrario, por falta de personal. La crisis de la industria del transporte de pasajeros por la vía aérea, se calcula que hasta 2024-25 va a quedar restablecida. Esta crisis no es que salgamos mañana, y si la pandemia, como ustedes lo han dicho, vuelve a repuntar, las cosas se van a poner muy graves, muy graves. Bueno, ya hay que hacer un llamado a la gente, porque la gente ya está actuando como que se acabó la pandemia. Sales y ya nadie trae cubrebocas, entras a un baño, alguien entra y sale, no se lava las manos. Cuidado, esto sigue. Sí, Kenia. Sí, a mí lo que me impresiona, José Luis, en el análisis que estás haciendo es que el mejor escenario es malo. O sea, me refiero, es muy complicado. No seas negativa. El mejor escenario es menos malo que antes. No, sin duda, claro, pero el escenario se vuelve malísimo, y lo que tenemos que hacer es cómo reestructurar en términos del presupuesto del siguiente ejercicio fiscal esto que claramente no se ve que va a salir. Ustedes no van a tener en el entierro. Ustedes no tienen en el entierro. No, me refiero, lo va a decidir Morena y sus aliados. Ah, bueno, sí, además de que los diputados. Pero hacia allá tendría que estar pensando el siguiente ejercicio fiscal este gobierno. No, ya lo está pensando, ya sabemos para dónde se va a ir. ¿A qué caray?
Pero vámonos a los mensajes rápidamente para concluir, José Luis. Fíjate que es interesante que sí hay indicadores que ya están a niveles previos de la pandemia, y me refiero, o este reporte lo refiere, que es el índice de ocupación de Airbnb, que es esta facilidad para quedarse en casas particulares o en departamentos. Ese nivel, ese índice ya está en la zona del sur en niveles previos a la pandemia. De tal manera que parte de la demanda sí ya se está recuperando, y bueno, pues hay una buena luz. Porque la gente dejó de ir a hoteles para no enfermarse y se va al Airbnb, también es la razón, ¿eh? Así es. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.